Nunca fui una persona particularmente supersticiosa. De hecho, solía burlarme de las historias de fantasmas y leyendas urbanas que otros contaban con tanto entusiasmo. Pero lo que nos sucedió a mi pareja y a mí en aquella cabaña aislada en las montañas cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó como una escapada romántica. Laura y yo necesitábamos un descanso del bullicio de la ciudad y una cabaña en medio de la nada parecía la solución perfecta. Habíamos encontrado el lugar en una página web de alquileres vacacionales. Las fotos mostraban una encantadora cabaña de madera rodeada de espesos bosques, prometiendo privacidad y tranquilidad. Llegamos en una tarde soleada, sintiéndonos emocionados por nuestra pequeña aventura. La cabaña era exactamente como en las fotos, rústica pero acogedora, con una chimenea que prometía noches cálidas y una pequeña terraza con vistas al bosque. Después de desempacar y explorar los alrededores, nos acomodamos para disfrutar de una cena sencilla y una botella de vino junto al fuego. La noche cayó rápidamente, envolviendo todo en una oscuridad impenetrable. No había luces de la ciudad, ni el zumbido constante del tráfico. Solo el crujido de la madera en la chimenea y el ocasional ulular de un búho a lo lejos. Nos sentíamos completamente aislados del mundo, y la sensación era embriagadora. Fue alrededor de la medianoche cuando escuchamos el primer ruido. Un leve crujido proveniente del exterior, como si algo o alguien caminara sobre las hojas secas. Laura levantó la vista del libro que estaba leyendo y me lanzó una mirada inquisitiva. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Asentí, tratando de no parecer preocupado. Me levanté y me acerqué a la ventana, entrecerrando los ojos para ver algo en la oscuridad. No había nada, solo la negrura del bosque. Probablemente solo es un animal, dije, tratando de sonar seguro. Regresé a mi asiento y traté de no pensar en ello, pero los ruidos continuaron. Pasos suaves, casi imperceptibles, pero cada vez más cercanos. Laura se abrazó a sí misma, claramente incómoda. ¿Estás seguro de que es un animal?, insistió. Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Ambos saltamos, nuestros corazones latiendo con fuerza. Me acerqué a la puerta, tratando de mantener la calma. La sensación de que algo no estaba bien era cada vez más fuerte. ¿Quién anda ahí?, grité, mi voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo de la noche. Giré la cerradura y abrí la puerta un par de centímetros, lo suficiente para asomarme. No había nadie. La luna llena iluminaba el claro frente a la cabaña, pero no había señales de vida. Cerré la puerta con fuerza y aseguré el cerrojo. Laura me miraba con ojos amplios y asustados. Tenemos que irnos de aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Es medianoche, Laura. No podemos simplemente salir corriendo al bosque, respondí, tratando de razonar. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Decidimos quedarnos juntos en el salón, con todas las luces encendidas. Los ruidos continuaron, ahora acompañados por susurros lejanos y el ocasional golpe en las ventanas. El miedo se instaló en nuestros corazones, un miedo primitivo y paralizante. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando algo más sucedió. Un toque insistente en la puerta, más fuerte y constante que antes. Podíamos escuchar murmullos al otro lado, voces que hablaban en un idioma que no reconocíamos. Laura comenzó a llorar silenciosamente y yo me sentí impotente, incapaz de protegernos de lo que fuera que estaba afuera. No abras la puerta, pase lo que pase, me susurró. Asentí, decidido a no dejar que nada ni nadie entrara. Los golpes continuaron durante lo que parecieron horas, pero eventualmente, justo antes del amanecer, cesaron. Nos quedamos sentados en el sofá, temblando y agotados, esperando que la luz del día nos trajera algún consuelo. Cuando finalmente salió el sol, nos aventuramos a salir. Lo que vimos nos dejó helados. Alrededor de la cabaña, en el suelo y en los árboles cercanos, había cruces invertidas dibujadas con una sustancia roja y pegajosa. El aire estaba impregnado de un olor metálico que nos revolvió el estómago. Laura se llevó una mano a la boca, tratando de contener un grito. Tenemos que irnos ahora mismo, dije, mi voz ronca por el miedo y la falta de sueño. Nos apresuramos a empacar nuestras cosas, sin preocuparnos por el orden. Solo queríamos salir de allí lo más rápido posible. Mientras cargábamos el coche, no pude evitar mirar a mi alrededor, esperando ver alguna señal de los intrusos de la noche anterior.
Pero no había nadie, solo el silencio ominoso del bosque. Condujimos de vuelta a la ciudad en un silencio tenso, ambos demasiado asustados y desconcertados para hablar. No fue hasta que estuvimos de vuelta en la seguridad de nuestro apartamento que Laura finalmente rompió el silencio. ¿Qué crees que eran?, preguntó, su voz temblando. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. Había oído historias de cultos y rituales oscuros, pero siempre los había descartado como supersticiones sin fundamento. Ahora, no estaba tan seguro. Pasaron varios días antes de que finalmente me atreviera a investigar. Descubrí que la zona alrededor de la cabaña tenía una historia oscura, llena de desapariciones inexplicables y avistamientos de figuras encapuchadas. La gente del pueblo cercano hablaba en susurros de un culto que realizaba rituales en el bosque, pero nadie parecía saber más detalles. Laura y yo hablamos de lo sucedido solo una vez más, en una noche de insomnio compartido. Decidimos no contarle a nadie más, temiendo que nos tomaran por locos o, peor aún, que aquellos que nos acecharon pudieran enterarse de que habíamos hablado. La experiencia nos dejó cicatrices que tardaron mucho en sanar. Cada vez que escuchaba un ruido en la noche, mi corazón se aceleraba y recordaba aquellos golpes insistentes en la puerta de la cabaña. Laura comenzó a tener pesadillas y desarrolló una fobia a los lugares oscuros y aislados. Con el tiempo, tratamos de volver a una vida normal, pero la sombra de aquella noche nunca nos abandonó del todo. Nos alejamos de las escapadas a lugares remotos y evitamos hablar de lo sucedido. Pero, en el fondo, ambos sabíamos que habíamos sido testigos de algo que desafiaba la lógica y la razón. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, todavía puedo escuchar esos susurros lejanos y el golpeteo insistente en la puerta. Y me pregunto, con un escalofrío recorriendo mi espalda, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos abierto? La cabaña, según supe después, fue abandonada y eventualmente demolida. Nadie más quiso alquilarla, y su historia se convirtió en una leyenda local que los habitantes del pueblo contaban a los turistas incautos. Pero para Laura y para mí, siempre será un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, el miedo más profundo no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. Desde aquella noche, he aprendido a respetar lo desconocido y a no subestimar el poder del miedo. Porque, aunque nunca sabremos con certeza qué fue lo que nos acechó en aquella cabaña, una cosa es segura, no estábamos solos. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que me aterra hasta el día de hoy.